Buenas tardes, estimados productores, productoras. Mi nombre es Victorino Blandón y hoy les vengo a presentar un tema de mucha importancia para este periodo de primera, en caso del cultivo de yuca. Y entonces es más que todo, ¿no?, la semilla vegetativa de yuca, prepararla para la siembra de primera en este año. Y más que todo vamos a hablar sobre algunos métodos eficientes en relación a la propagación masiva de la semilla vegetativa del cultivo de yuca, ¿no? Considerando pues que ya prácticamente estamos en época de primera y en momentos de siembra, y una de las limitantes para este cultivo, pues como todos sabemos, es la disponibilidad de la semilla, ¿no? Por causas que limitan tenerla disponible en el momento pues que se necesita. Entonces, en este sentido, pues la presentación va a versar sobre los métodos, algunos métodos o prácticas eficientes para multiplicar de manera exponencial la semilla de yuca, ¿no? Antes de entrar en contexto, ¿verdad?, en relación al tema, es importante poner en relevancia la importancia económica del cultivo de yuca durante los últimos 5 o 10 años. Es que en este sentido, pues, hemos visto una evolución en el cultivo de yuca, de modo que este rubro se ha vuelto un rubro de más de ingreso que de autoconsumo, como en algunos tiempos, pues generalmente se le había proporcionado, ¿no?, un cultivo que era una alternativa alimenticia para las familias agricultoras en zonas de mayor riesgo, llámese sequía, zonas de bastantes pendientes, etcétera. En estos tiempos actualmente, pues más que todos hemos logrado observar que ha habido una cierta demanda para este rubro. Esto debido, pues, responde más que todo a intereses de algunos inversionistas que miran en la materia prima del cultivo de yuca, ¿verdad?, una forma de generar ingresos y a su vez, pues, contribuyen de alguna medida con mejorar las condiciones económicas, socioeconómicas de las familias productoras, puesto que ya estas familias no establecen, no siembran este cultivo únicamente como una forma de subsistencia, de autoconsumo, sino más bien como una manera de ingreso. Entonces, de esta forma, pues podemos observar que para el ciclo de primera, agrícola 2018-2019, se observó un incremento en cuanto a las áreas de siembra. Normalmente estábamos cerca de 29,000 manzanas y observamos que ya, pues, para este ciclo 2018-2019 se establecieron 33,000 manzanas y se obtuvo, ¿no?, una producción anual de 4,600,000 quintales, ¿no?, un incremento aproximadamente de 4,1% mayor que el ciclo 2017-2018. Por otro lado, también las exportaciones tuvieron un importante incremento, mayor al 12% si se compara con el 2017-2018, en donde se lograron exportar, pues, alrededor de 103,100 quintales de materia prima a diferentes países que le demandan, ¿no? Entonces, esta es una forma de presentarles un antecedente en donde, pues, hemos visto cambios en temas de producción y exportación para el cultivo de yuca, de modo que ya no se puede ver únicamente como un cultivo de subsistencia o una alternativa alimenticia, sino más bien es un rubro también que puede ser empleado para generar ingresos a las familias agricultoras, ¿no? Entonces, el tema más que todo está destinado a explicarle, presentarle algunos métodos de propagación masiva en el cultivo de yuca,
o algunas prácticas o técnicas para la multiplicación de semilla vegetativa de yuca. Antes de ir definiendo cada una de estas prácticas, estas alternativas o estos métodos eficientes, es importante considerar ciertos criterios o ciertas condiciones que tenemos que cumplir a la hora de lograr producir una semilla de buena calidad, ¿no? Y bueno, todos sabemos que cuando nosotros tenemos semilla que tenga buenas condiciones, que permita las condiciones para que se desarrollen muy bien las plantas, entonces esto se va a ver de manera tangible a la hora del rendimiento, ¿no? Lo podríamos diferenciar cuando se siembra una semilla de calidad con respecto a cualquier semilla que no cumple con ciertas normas, ¿no?, de producción. Entonces, dentro de estos criterios tenemos alrededor de entre 7 a 9 condiciones que nosotros deberíamos de cumplir para apuntar a tener semilla de calidad en el caso del cultivo de yuca. Bien, como primer condición es necesario que nosotros como productores definamos el objetivo o el propósito de la siembra del cultivo de yuca. Esto se debe a que este rubro tiene la particularidad de cumplir con múltiples usos, ¿no? En el sentido de que podríamos tener una siembra de yuca para producir, qué sé yo, harina de yuca, almidón de yuca, raíces frescas para consumo, para autoconsumo primeramente, luego para consumo interno, o sea, una comercialización a nivel nacional. Luego también tenemos para exportar. Entonces, incluso tenemos variedades, podríamos establecer variedades o realizar siembras con variedades de yuca que podrían cumplir el propósito exclusivamente de producción de semilla. Es decir, nos podríamos nosotros encauzar en la siembra de yuca para la venta de semilla, ¿no? Entonces, todo esto depende del objetivo, para qué vamos a sembrar el cultivo de yuca. Generalmente, pues, históricamente los productores o las familias que se dedican a la siembra de este cultivo, pues, es más que todo para la parte del autoconsumo y la venta, ¿no?, al mercado nacional, ¿no? Pero en dependencia de otras condiciones, podríamos hacer un uso y podríamos generar mayores ingresos dependiendo de para qué querramos, ¿no?, sembrar la yuca. Entonces, no solamente es sembrar, arrancar, limpiar, empacar y comercializar al mercado, sino que también podríamos generar un plus valor a esta materia prima y comenzar a generar otros ingresos, ¿no?, a partir de la materia prima, según nuestro propósito u objetivo. La segunda condición, en este caso, es seleccionar las variedades de yuca, ¿no? Entonces, en dependencia de la variedad, esta va a cumplir nuestro objetivo. De pronto, y yo me encuentro en una zona en donde hay una fábrica que está transformando la materia prima, es decir, las raíces de yuca la está transformando en harina o almidón. Y esta es una ventana, una posibilidad en donde yo podría ofrecer mi materia prima a esta fábrica y que ellos, pues, logren transformarla, ¿no? Entonces, hay ciertas variedades que cumplen con este propósito, es decir, hay variedades que tienen altos porcentajes de materia seca, que podría servir perfectamente para la transformación de la materia prima, ya sea en almidón o en harina. Por otro lado, hay variedades que generan raíces para la comercialización nacional, ¿no?, que no es tan demandante, o para el autoconsumo. Entonces, para esto ya tenemos nosotros definidas variedades que se podrían dedicar para este tipo de uso, ¿no?, o propósito. Hay variedades, sin embargo, que tienen características en sus raíces que podrían ser utilizadas para la exportación, puesto que cumplen con ciertas
con ciertas normas en el mercado externo que podríamos aprovecharlas y en vez de estar vendiéndolas en nuestro mercado nacional, podríamos estarlas ofertando a un mercado de mayor interés, ¿no? En este caso. O de pronto hay variedades que podríamos hacerle un multiuso, como por ejemplo variedades que tienen una gran capacidad regenerativa en el follaje, en la hoja, es decir, nosotros podríamos hacer uso del follaje de la yuca y comenzar a hacer alimento para ganado en periodo seco, de modo que podríamos garantizar, ¿no?, el alimento para nuestro ganado con estas variedades de yuca y también garantizar, ¿no?, la materia prima, ya sea para autoconsumo o comercio local, ¿no? Entonces estas variedades multiuso ya las tenemos caracterizadas, definidas y solamente es pues conocer, ¿no? Conocer cada una de nuestras variedades y en ese caso pues seleccionarla según nuestro objetivo o propósito. Algo muy importante que debemos de considerar, que también es la tercera condición para producir semillas de calidad, es la viabilidad de la semilla o el material de siembra, ¿no? Generalmente en los granos básicos este término lo conocemos como la germinación, ¿no? Pero en el caso de yuca, ustedes saben muy bien que la semilla es una vareta que la picamos y se nos convierte en una estaca, ¿no? Y esa estaca contiene alrededor de 4 a 6 yemas. Entonces, esas yemas tienen que brotar, ¿no? Y en dependencia de su brotación es la viabilidad, ¿no? Es proporcional, ¿no? Entonces, para determinar o conocer qué tan viable está la estaquita esta de yuca y si podría servirnos para la siembra, entonces tendremos que medir la viabilidad de la estaquita esta. ¿Y qué es la viabilidad? Pues es una condición que permite, ¿no?, la brotación de la yema y esa condición está dada por el porcentaje de humedad que contiene esta estaca, ¿no? Generalmente cuando picamos la vareta y obtenemos nuestra estaca, vemos que a los alrededores del corte aparece una sustancia lechosa. Nosotros la conocemos como leche, ¿no? En términos técnicos es látex, ¿no? Entonces, en dependencia del tiempo que dure en salir esa leche, ¿no? Está determinada la viabilidad. Un ejemplo simple, se lo voy a explicar de esta forma. Cuando yo pico una vareta y estoy produciendo mis estacas y tras cada corte que le hago a la vareta, observo cuánto tiempo me dura la leche en aparecer en alrededor de la estaca. Entonces yo podría considerar tanto el porcentaje de humedad y la brotación. Entonces yo esperaría que en términos de 3 segundos todo el alrededor de la estaca se llene de leche, ¿no?, o látex. Entonces, eso me daría una idea de que el porcentaje de humedad dentro de esa estaca es andaría alrededor de 80 o superior al 80%. Eso directamente me garantizaría el 80% de brotación. Bien, de manera más sencilla, si yo tengo una vareta y comienzo a picarla y esa vareta yo le saco 10 estacas y observo que en menos de 3 segundos comienza a llenarse de leche o látex, entonces yo estoy diciendo que mi porcentaje de humedad anda alrededor del 80%. Y que ese 80% de humedad me va a garantizar también entre el 80 y el 90% de brotación. En números, esto sería de que por cada 10 estacas, 9 me van a brotar y una me va a fallar. Hasta aquí estamos bien, porque yo esperaría que cada vez que yo siembre 10 estacas, una me va a fallar. Y si eso le ponemos signo de Córdoba, eso implicaría de que si una estaquita me va a dar alrededor de 5 libras
y si yo siembro 10, tendría 50 libras. Y si mi viabilidad es del 80%, entonces yo tendría alrededor de 45 libras, porque una me falló. Eso es bueno, es permisible. Pero ¿qué pasa si cuando yo pico la madera, observo la estaquita y se tarda más tiempo en llenarse de leche todo su alrededor? Entonces yo ahí ya estoy un poco en desventaja, en el sentido de que yo ya no tendría ese 80% de humedad y tampoco estaría confiado de garantizar el 80 o el 90% de rotación. Eso se me reduciría hasta un 50%. Esto es muy importante. La viabilidad. ¿Y cómo se mide? A través de la humedad y la brotación. Si yo estoy picando la madera y estoy observando la cantidad de leche que emite y el tiempo en que ésta cubre la estaca, me doy cuenta de que de pronto tarda mucho en emitir leche, en salir la leche, ¿verdad? Y en llenarse todo la estaquita de leche. Entonces yo estaría diciendo que mi humedad anda alrededor del 50% y su brotación también estaría por debajo del 80%. En números esto sería igual a decir de que por cada 10 estacas que yo siembre, perdería 5. Y si cada estaca me produce 5 libras, en 10 serían 50, pero como yo estoy perdiendo 5, al final tendría 25 libras, ¿no? de yuca. Eso es una pérdida considerable y la podemos evitar siempre y cuando nosotros consideremos la viabilidad de la semilla, ¿no? Si a esas estacas que sembramos decimos que cada una nos produce 5 libras como mínimo, ¿no? Y que la libra anda costando alrededor de 5 córdobas. Entonces, esta norma también se mide en moneda, ¿no? En pérdidas económicas, por el simple hecho de no considerar esta norma de la viabilidad, ¿no? Por lo tanto, uno de los criterios de selección a la hora de ir seleccionando semilla de calidad es considerar la humedad que tiene esta vareta o la estaca, que al final esto nos garantiza tanto el rendimiento como las ganancias económicas. Bien, continuando. Otra norma que tenemos que considerar es la relación, dice médula leña, en palabras simples es la leña, ¿no? Y el corazoncito que tiene la estaca, o la parte de en medio, el algodoncito que se mira dentro de la estaca, eso es la médula. Entonces, nos sugieren que tiene que ser proporcional, es decir, si el corazoncito mide alrededor de 1 centímetro, la leña también tiene que medir 1 centímetro, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto, el razonamiento? Entonces, si tenemos medidas diferentes, de pronto tenemos un corazoncito bastante pequeño y tenemos bastante leña, entonces nos estamos dando cuenta que el material de reserva, que es donde está contenido en el corazoncito o la médula, ¿no? Es muy poco, ¿no? Y a la hora de que la yema quiera brotar, pues va a tener muy poco material de reserva. Y esto va a perjudicar considerablemente el desarrollo de la plántula. Sin embargo, tenemos mucha leña y eso pues podría también perjudicar, ¿no? El desarrollo de esa yema. Si es caso contrario, es decir, tenemos bastante corazoncito o médula y tenemos poca leña, entonces aquí hay un efecto negativo. Si tenemos mucha material de reserva, que es el corazoncito que le llamamos, tendríamos grandes cantidades de carbohidrato, azúcar, y esto, estando en el suelo, es muy apetecido por las plagas de suelo o los microorganismos. Por tanto, esto nos afectaría de modo que nos causaría pudrición de la estaca, ¿no?
Entonces es importante considerar la relación médula-leña. Tiene que ser proporcional, 1 y 1, ni tan grande la médula, ni tan pequeña la leña, o viceversa, ¿no? Con fines de generar, ¿no?, semilla de mejor calidad. El quinto criterio es considerar que nuestra semilla parte del tercio medio de la vareta. ¿Qué quiere decir tercio medio? Bueno, si nosotros tenemos la planta de yuca, como se mira en la figura, ¿no?, y la dividimos en cuarta parte, agarramos una parte de ella y a esa parte de ella la dividimos a la mitad. Ese es el tercio medio. Al final esto se traduce que a partir del suelo nosotros vamos a dejarle 30 centímetros. Y a partir de esos 30 centímetros, cuando la vareta comienza a ramificar, en la primera ramificación, allí cortamos. Ese segmento de donde hicimos el corte a ras del suelo, 30 centímetros, hasta la primera ramificación, eso es lo que es para nosotros considerado como semilla. El resto no necesariamente tiene que verse como tal si es que queremos producir semilla de calidad, ¿no? La razón de esto es que la parte basal es muy gruesa, por así decirlo, que la parte de arriba, ¿no?, donde están las hojas. Entonces, esto va a generar una variación en rendimientos, ¿no? No va a ser lo mismo. Si hacemos el corte como aparece en esta figura, nosotros podríamos, de una manera muy práctica y sencilla, uniformizar el rendimiento. Es decir, vamos a tener un rendimiento muy estable en el tiempo, en donde no va a haber mucha variación, ¿no? Es lo que queremos evitar. Entonces, si cortamos y consideramos que toda la planta es semilla, vamos a tener estacas grandes, pequeñas, delgadas, gruesas, etcétera, etcétera, con 4 yemas, con 6 yemas, con 2 yemas, etcétera, etcétera. Y todo esto va a favorecer que el rendimiento sea bastante bajo, ¿no?, a la hora de las cosechas. Entonces, ¿cómo evitar esto? Es considerar esta parte de la planta como semilla, ¿no? A partir del tercio medio y donde inicia la primera ramificación, ahí hacemos el corte. La otra norma que tenemos que cumplir es la manera en cómo vamos a cortar las varetas o los cangres. Normalmente nosotros lo que hacemos es picar la madera con un machete, lo hacemos en el aire y el corte es a manera biselada, ¿no? Esto es bueno en cierta parte. El detalle es que una vez que el machete pierde filo, entonces comenzamos a dañar la estaca que se va picando, ¿no? Y una vez que está dañada la estaca, esta comienza a ser atacada por plagas de suelo, lo que conlleva pues a su pudrición. Entonces lo más indicado es que nosotros tengamos un prensador y sobre este pongamos una sierra y comencemos a hacer los cortes por arriba de la sierra, ¿no?, para evitar daño físico en la estaca. Continuando con los criterios de selección para la producción de semilla de calidad, tenemos que seleccionar y clasificar por tamaño los cangres o estacas, ¿no? Entonces yo les decía anteriormente que es importante que hagamos uniforme las estacas, ¿no? Que piquemos estacas del mismo tamaño, del mismo grosor, con las mismas cantidades de yemas, ¿no?, para evitar esto de la variación en los rendimientos, ¿no? De pronto hay unas matas que sí cargan muy bien, otras que cargan medio bien, otras que no cargan nada, y el detalle es que cuando vamos a picar la semilla, esas que no cargan nada, también las volvemos a seleccionar
y las sembramos al siguiente ciclo, y de esa manera nosotros estamos aumentando la posibilidad de que los rendimientos sigan incrementando, en el sentido de que las plantas que producen menos son las que van a aparecer con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, clasifiquemos por tamaño y por grosor nuestras estacas. Es bueno, eso nos evita reducir los rendimientos directamente. Es una práctica que elimina aquellas estacas o cangres que podrían producir bajos rendimientos, ¿no? Entonces, si homogenizamos, es decir, si uniformizamos las estacas, esto nos podría ayudar a mejorar el rendimiento, ¿no? Y por último, que sí estoy de acuerdo, todo el mundo lo hace, los productores generalmente todos lo hacemos, es desinfectar la semilla, ¿no? Es muy importante considerar la desinfección de la semilla. En este caso, pues necesitamos productos que sean muy eficientes, más que todo productos de contacto, insecticidas de contacto, fungicidas, bactericidas, todos de contacto, y la idea es pues en un saco colocar toda la semilla posible, sumergirla en un barril con agua, las cantidades de insecticidas, fungicidas, bactericidas, va en dependencia de lo que considera el técnico, y va durante 5 o 10 minutos mantenerlas dentro del barril con agua, para posterior pues ponerlas en ambiente fresco, que se sequen, y luego pues su siembra, ¿no? Hasta acá terminamos los 8 criterios de selección, o aquellos 8 pasos que nos permiten a nosotros generar semilla de buena calidad, de una manera sencilla, práctica, no tiene mucha ciencia, es simplemente considerar todas esas normas, todas esas indicaciones, algunas reglas que les decía, y esto, al final esto contribuye a que logremos quitar de nuestras variedades aquellas plantas que producen menos, ¿no? Que rinden menos, y seleccionar aquellas plantas que rinden más, con estos 7, 8 pasos que nos van a ayudar, ¿no?, a mejorar el rendimiento. Existen algunos factores que limitan el incremento de la producción en el caso del cultivo de yuca. El que resalta dentro de estos factores que limitan la producción es la disponibilidad de semilla, ¿no? Y es por eso que se basa esta presentación, ¿no? Buscar algunas alternativas de que nosotros, los productores, podamos producir semilla de yuca en el menor tiempo posible y en grandes cantidades, ¿no? Si nosotros comparamos la tasa de multiplicación, ya sea de semilla de yuca, con otras semillas, como por ejemplo de los granos, vemos que las ventajas en la multiplicación de semillas, por ejemplo en maíz, en arroz, frijol, soya, es superior, ¿no?, si se compara con el cultivo de yuca, ¿no? Entonces, ese es un factor que limita mucho el incremento de la producción, puesto que una vez que cosechamos la parcela de yuca, generalmente arrasamos con todo, ¿no? Y la madera la ponemos en un lugar fresco para que al momento de que vayamos a sembrar la tengamos ahí, y luego pues hacer todo lo que se debe de realizar para la multiplicación de semilla. El detalle es que ya durante un tiempo de almacenamiento, esta madera va perdiendo vigor, ¿no?, viabilidad en este caso, y eso pues nos
nos va a perjudicar en el sentido de que no vamos a tener una buena calidad en la semilla, y si no tenemos calidad, no tenemos garantizado mejorar, ¿no?, los rendimientos, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos con ciertas desventajas a la hora de realizar la siembra. Bueno, las plagas y las enfermedades en el cultivo de yuca son relativas, básicamente dependen mucho de la zona. Son muy pocas las plagas o enfermedades que generan importancia económica, es decir, que nos van a hacer perder la producción. Recordemos que el cultivo de yuca es un cultivo bastante rústico, tolera mucho estrés causado tanto por plagas, por falta de agua, por nutrientes, etcétera, etcétera, pero que al final este cultivo logra sobresalir si se compara con algunos granos básicos, ¿no? Entonces, plagas y enfermedades no dejan de afectar, no generan pérdidas económicas. Es importante la desinfección a la hora de multiplicar la semilla. Esto garantiza el 80% de la sanidad de la semilla y pues, pero sí, ¿no?, es importante tenerlas pendientes a la hora de establecer nuestro sistema de producción con el cultivo de yuca. Algo que muy poco hacemos es el refrescamiento varietal, le llamamos nosotros, o refrescamiento de la semilla, ¿no? Entiendo que algunos productores de frijol en acompañamiento con nuestros técnicos de INTA, ellos realizan la práctica de refrescar sus variedades criollas, por así decirlo, o algunas variedades que ya han sido utilizadas durante mucho tiempo, pero en el caso de yuca es muy poco esta práctica, para no decirlo nula. No hacemos un rejuvenecimiento de nuestra semilla, un refrescamiento de nuestra semilla, y eso pues contribuye a que nuestra variedad se vaya degenerando, ¿no? Degenerando en el sentido de que el rendimiento que se producía hace 10 años no es el mismo rendimiento que se produce ahora, ¿no? Tomando en cuenta todas las prácticas agronómicas que hacíamos antes y hacemos ahora, ¿no? Eso se debe más que todo a la degeneración de la variedad, ¿no? Es decir, la variedad de yuca durante los ciclos de producción va perdiendo, ¿no? De alguna manera, pues, va perdiendo la capacidad de expresar su potencial en términos de rendimiento, debido a que muchos ciclos de siembra posiblemente contribuyan a que vayamos haciendo una selección negativa que al final esto nos perjudica en términos de rendimiento. Entonces, lo que se sugiere es que una variedad de yuca debe de utilizarse por un periodo máximo de 5 años, ¿no? Entonces, de pronto me dieron una nueva variedad de yuca, el INTA generó una variedad de yuca, se la dieron ahorita en el 2020, y usted ya sabe que en el 2025-2026 comienza la práctica del refrescamiento varietal, porque si no, por mucho fertilizante que le aplique, por muchos insecticidas que le aplique, por muchos bioinsumos que utilice, esta le va a seguir produciendo lo mismo, ¿no? Debido a que la genética del cultivo, de la especie, de la variedad, se va erosionando en el tiempo. Todo esto se traduce en bajos rendimientos, ¿no? Hay un apego de parte de los agricultores de hacer uso de semillas criollas, semillas naturalizadas, semillas que durante muchos ciclos, durante muchas descendencias incluso, han venido siendo utilizadas, y esto también de un modo u otro contribuye a reducir los rendimientos, ¿no? Si comparamos el rendimiento de Nicaragua con la región acá centroamericana, pues nosotros tenemos
somos uno de los países que tenemos bajos rendimientos, ¿no? Y al final, esos bajos rendimientos se deben a estos 4 factores que les he presentado, les he explicado, pero que la manera tienen una forma de mejorar, ¿no? De manera sencilla, ¿no? No es tan complicado lograr obtener mayor cantidad de semilla. Vamos a demostrarlo. Las plagas y las enfermedades, considerando la época de siembra, pueden ser controladas. El refrescamiento varietal, con ayuda de un técnico podríamos realizar algunos rejuvenecimientos. Los bajos rendimientos, podríamos adoptar nuevas variedades de yucas que genera INTA, que son 200 veces, 400 veces, en algunos casos, mayor que el rendimiento promedio nacional, ¿no? En caso de yuca. Entonces, estos son los factores que limitan el incremento de la producción, el cultivo de yuca, y vamos a ver algunas formas de minimizar, ¿no? Estos factores negativos, o más bien contrarrestar estos factores negativos para apuntar al incremento en la producción del cultivo de yuca. Bien, mencionaba que la tasa de multiplicación de semilla, en el caso de yuca, si lo comparamos con otros cultivos, especialmente granos básicos, ¿no? Vemos que está en unas grandes desventajas, ¿no? En el sentido de que una planta de maíz produce miles de veces, 2 veces más, 3 veces más que una planta de yuca, ¿no? Generalmente en una planta de yuca nosotros podríamos sacar alrededor de 5, 7 hasta 10 estacas, ¿no? Y en el caso del frijol, el caso de la soya, el caso del arroz, esto es altamente significativo en el sentido de que esto que está acá limita seriamente la producción, puesto que la disponibilidad de semilla no siempre está en el momento que se necesita, y cuando se necesita, la calidad está por los suelos, ¿no? Por así decirlo. Otro factor acá es la cantidad de área que necesito para establecer, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, 100 manzanas, ¿no? De pronto un productor viene acá a INTA y me dice, quiero establecer 100 manzanas de yuca, necesito semilla y me la tenés que garantizar lo más pronto posible, ¿no? Eso significa que yo debo de preparar un área próxima a las 13 manzanas, ¿no? Para yo obtener semilla y sembrar 100 manzanas, yo necesito sembrar entre 12 a 13 manzanas de yuca, y si se compara con el maíz, a duras penas llega a una manzana, ¿no? Entonces, esto también limita la producción en grandes cantidades, ¿no? Más que todo en grandes cantidades, ¿no? Son factores que parecieran un tanto insignificantes, por así decirlo, pero que al final tienen su peso a la hora de disponer del material vegetativo en grandes cantidades, que generalmente depende mucho de la demanda y de la época que se vaya a establecer. Entonces, contra todo esto, nosotros estamos luchando para buscar la forma de contrarrestar, ¿no? Todos estos factores limitantes de una manera sencilla, práctica, y que el productor pues lo considere una forma de vivir, ¿no? De producir en este cultivo. Ahora voy a hablarles sobre algunas consideraciones a tomar para realizar la siembra en el cultivo de yuca. En relación a la siembra, pues es importante conocer el historial de nuestro lote, ¿no? De nuestra parcela. Es decir, si anteriormente tuvo
hubo establecido cultivo de maíz, cultivo de frijol, cultivo de sorgo, hortalizas, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente no se sugiere que tras una siembra de maíz o de sorgo se establezca cultivo de yuca, ¿no? Ambos son son cultivos que extraen mucho nitrógeno y esto pues de una manera pues podría perjudicar la fertilidad del suelo, ¿sí? Entonces, lo que sí sugerimos es la siembra de leguminosas, ya puede ser frijoles abonos, soyas, frijol común, ¿no? Que son cultivos que aportan nitrógeno al suelo y que pues en el caso del cultivo de yuca podría ser aprovechado en el siguiente ciclo, ¿no? Bien, sin embargo, a pesar de que extrae grandes cantidades de nitrógeno del suelo, cuando se incorpora como rastrojo, también devuelve grandes cantidades de nitrógeno al suelo, ¿no? Entonces, eso depende también de las prácticas amigables que el productor ejerce en su finca. La segunda consideración es seleccionar lotes con terrenos con pendientes menor al 5%, menor o igual al 5%. Bien, la idea es pues que básicamente queremos establecer en parcelas planas, ¿no? Donde no haya laderas, pendientes, cerros, todas esas cosas. Eso a la hora de realizar la cosecha perjudica mucho cuando vamos a cosechar, ¿no? Entonces se sugiere pues más que todo en zonas planas, en áreas planas, ¿no? Y lo más importante de esto es que lo que también evitamos son los acharcamientos, ¿no? Recuerden que nuestra materia prima está en el suelo y si ¿no? Este cuerpo, en este caso el suelo, se encuentra inundado, entonces ya sabrán pues las pérdidas que causaría, ¿no? Entonces, en zonas donde la pendiente es igual al 5%, igual o menos al 5%, relativamente plano, no queremos zonas con zonas de ladera, queremos zonas con buen drenaje para evitar el acharcamiento, ¿no? La tercera consideración es tomar en cuenta épocas de mayor comercialización del producto. Generalmente nosotros establecemos en la época en donde hay presencia de humedad, ¿no? O las lluvias están en su mayor expresión, ¿no? Esto se debe a que no contamos con sistemas de riego complementario y eso pues nos obliga a establecer cuando la naturaleza nos los permite, ¿no? Sin embargo, habría que considerarse, habría que replantear si al momento de la cosecha también coincide con la demanda, ¿no? Porque de qué sirve de que yo establezca X manzana de yuca y de aquí a la cosecha, pues todo el mundo, ¿no? Va a tener grandes cantidades de grandes plantaciones de yuca y la demanda, pues, no va a ser tan significativa a la hora de que vayamos a comercializar nuestro producto. Entonces, es importante tomar en cuenta la comercialización de nuestro producto, ¿no? Y en base a ello, pues, tener en cuenta la demanda del producto, ¿no? Que vamos a ofertar. Bueno, todo el mundo hace el laboreo del suelo, ¿no? Recordemos que la materia prima principal está debajo del suelo y para su desarrollo necesitamos hacer una buena preparación de manera que facilite el desarrollo de las raíces o de la materia prima, ¿no? Las distancias de siembra según el propósito y o las variedades. Bien, lo que sugerimos es que en base a las variedades, y más que todo, tal vez no tanto a las variedades, sino más bien al porte de la variedad, es decir, si es una variedad que ramifica, si es una variedad que no ramifica, considerar las distancias de siembra. El propósito también, de pronto, yo tengo una variedad que no ramifica, y mi propósito es la venta de semilla, entonces yo podría fácilmente disminuir
disminuir las distancias de siembra para obtener mayor número de plantas por área y de esa manera aumentar, ¿no? Aumentar la cantidad de semilla que al final este es mi producto principal, ¿no? Este es mi propósito de la siembra. No me interesa mucho la materia prima, en este sentido la raíz, sino pues más que todo la madera o la semilla en este caso. ¿Sí? Bien. Nosotros estamos también sugiriendo una práctica en relación a las distancias de siembra que permitan incrementar la producción. Normalmente en condiciones de pequeños y medianos agricultores las distancias de siembra oscilan, o más bien se establecen a 1 metro entre planta, 1 metro entre surcos, ¿no? Y bueno, supongamos, ¿no?, que el área de siembra es alrededor de una manzana, ¿no? Su densidad poblacional con estas distancias de siembra serían alrededor de 7,000 plantas por manzana. Pero ¿qué pasa? A la hora de obtener un rendimiento con mucha suerte, logramos producir alrededor de 180, 150, 100 quintales por manzana. Es un rendimiento muy bajo, muy pobre. No estamos apuntando a esto y lo que queremos es presentarles una alternativa, ¿no? En cuanto a las distancias de siembra, nosotros reduzcamos entre planta a 0.5 metros, es decir, 50 centímetros entre planta y entre surco a 0.8 metros, ¿no? Es decir, 32 pulgadas entre surcos, ¿no? Y esto nos va a dar, y no necesariamente tendría que ser en una manzana, ¿no?, sino que en 1,000 metros cuadrados fácilmente. Con estas distancias de siembra, en 1,000 metros cuadrados nosotros tenemos alrededor de 2,500 plantas, ¿no? Es decir, 1/3 de lo que se obtiene en una manzana. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Bueno, que a la hora del rendimiento, considerando que por lo menos una planta me va a dar alrededor de 4 o 5 libras, yo fácilmente obtengo 100 a 125 quintales en 1,000 metros cuadrados, ¿no? Cuando en una manzana el productor con su práctica convencional obtiene 100 a 180 quintales, en 1,000 metros cuadrados nosotros estamos produciendo entre 100 y 125 quintales, ¿no? Está claro que eso depende de muchos otros factores, ¿no?, como por ejemplo la variedad, la disponibilidad de agua, la fertilización, etcétera, etcétera. Pero sin embargo sí hemos logrado pues demostrar, ¿no?, que es muy posible incrementar la productividad en pequeñas áreas según algunos distanciamientos de siembra, ¿no? Otra consideración, ¿verdad?, a tomar al momento de realizar la siembra es la fertilización mineral, ¿no?, y su fraccionamiento en 3 momentos. Es decir, la fertilización en 3 momentos o etapas del cultivo, ¿no? Y en este caso, los momentos o etapas son a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. Sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos al final de esto? Pues presentarles la formulación, al menos, la fuente, ¿no? En este caso, las cantidades, no vamos a hacer mucha incidencia en ellos. Eso todos sabemos que depende de la disponibilidad, o más bien de la oferta, o la cantidad de nutrientes que tenga el suelo, en este caso la oferta, y la demanda del cultivo. Y en base a eso, pues sacamos la cantidad. Pero al menos la fuente y los momentos, ¿no? Entonces, a los 25, 30 días después de la siembra, un completo, como por ejemplo triple 15, a los 60 días, entre los 45 y 60 días, nuevamente podríamos utilizar triple 15 y, qué sé yo, entre los 85 o 90 días después de la siembra, utilizar urea más muriato de potasio. El muriato de potasio en el caso de yuca es muy importante considerarlo. Puede ser a los 90 días o incluso podría ser entre el mes 6 y el mes 7, ¿no?, aplicar muriato de potasio, ¿no?
dependiendo, ¿verdad? Claramente, en cantidades según los nutrientes presentes en el suelo. Bien, en cuanto a los métodos, ¿no?, eficientes de propagación, estos consisten en algunas técnicas un tanto novedosas, podríamos decirlo, y la idea es que es demostrarles a ustedes que existen otras formas de obtener semilla vegetativa de manera muy sencilla, sin necesidad de incurrir en gastos, pero que, a diferencia de la práctica común, de la práctica convencional, de la estaca con 4 yemas, ¿no? Esta se logra, por así decirlo, multiplicar masivamente. Es decir, en vez de obtener de una planta 10 estaquitas, 10 matitas, nosotros podríamos obtener de una sola planta alrededor de, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? 50.000, 100.000 plantas a partir de una sola, ¿no? Y lo vamos a presentar en este momento. Bien. Es importante también considerar algunos insumos que podríamos hacer uso de ellos y pues considero yo que no tendría que incurrir en gastos si se obtiene a partir de nuestra finca, ¿no?, una bolsa de plástico, preferiblemente transparente, panas, no necesariamente tienen que ser de plástico, podrían ser llantas, podrían ser, qué sé yo, cajillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cámaras térmicas son una especie de prácticas que su objetivo más que todo es inducir a la brotación de la yema, también llamadas cámaras húmedas. Entonces la idea es que dentro de estas bolsas de plástico contenidas las yemas en ellas, ¿verdad?, las estacas, perdón, o la semilla en ella, las condiciones de altas temperaturas y alta humedad permitan o hagan que la yema comience a brotar, ¿no? Y lo que hemos observado es que cuando ponemos, qué sé yo, 100 estacas de yuca dentro de esas cámaras húmedas o esas cámaras térmicas, las 100 logran germinar. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Ok, bueno, yo les decía, ¿se acuerdan de la viabilidad de la semilla de yuca? Que con 80% de viabilidad garantizamos 9 de cada 10 matas, ¿no? En este caso, con la cámara térmica garantizamos 10 de cada 10 matas, ¿no? Entonces, es sencillo hacer uso de bolsas plásticas, preferiblemente transparentes, y algún recipiente, ¿no? Ya sea una pana de plástico, una bandeja, una pana común y corriente, llantas, etcétera, etcétera, más que todo. Bien, continuando, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los métodos eficientes de propagación, ¿no?, en el cultivo de yuca. Vamos a iniciar con la multiplicación vegetativa mediante la técnica de las mini estacas de 2 yemas. ¿En qué consiste? Bien, nos vamos al campo, seleccionamos las plantas madres, es decir, todas aquellas plantas vigorosas, bien desarrolladas, que estén sanas, que cumplan todas las características que la definen como una variedad o como la variedad. Eso consiste en seleccionar las plantas madres. La cantidad depende de su decisión, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, qué sé yo, con 50 plantitas, ¿no? Entonces, vamos al campo, seleccionamos las plantas madres. Luego, comenzamos a extraer las yemas, a picar, perdón, ¿no?, la estaca a partir de 2 yemas, ¿no? Solo que, como aparece en la imagen, en donde se está serruchando con una cegueta, ¿no? Esa es la forma incorrecta. Lo que deberíamos hacer es esto: poner un prensador y sobre ello poner la sierra, ¿no? Y arriba de ella pasar la vareta, ¿no?, para al final obtener las mini estacas de 2 yemas. Mini estacas porque son pequeñas, de 2 yemas porque solamente contienen 2 yemas. Entonces, esa es la idea, ¿no? No hacer esto y en vez de esto, vamos a hacer esto, ¿sí? Para producir mini estacas de 2 yemas. Y la idea es que
esas mini estacas de yema las podemos establecer ya sea en recipientes de poroplast, de polietileno, en bancales, en cajillas, en donde nosotros querramos, ¿no? En llantas, etcétera, etcétera. Ponerlos de manera vertical, de modo que una yema quede dentro del sustrato y la otra yema quede por fuera del sustrato. Esa es la sugerencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es demostrarles a ustedes que con 50 plantas madres que seleccionemos en un periodo de 9 meses, ¿no? Es decir, si nosotros sembramos en enero, ¿no? Podríamos regresar febrero, marzo, abril, vamos ahorita en mayo, que son los 4 meses después de la siembra, seleccionamos nuestras plantas madres y comenzamos en el primer corte a extraer las primeras 2 yemas. ¿Qué pasa? Que tenemos variedades que ramifican y que no ramifican. Las variedades que no ramifican nos producen más mini estacas que las que no ramifican. Entonces, si yo tengo una variedad que ramifica, yo podría obtener por una planta 30 mini estacas. Y si son 50, eso yo lo multiplico. 30 por 50, 1500 mini estacas en el primer corte. En el caso de las que no ramifican, yo obtengo menos mini estacas, ¿no? Entonces, si yo fui al campo y seleccioné 50 plantas madre, a cada planta madre yo le puedo sacar 15 mini estacas. Si tengo 50, lo multiplico por 50, 50 por 15, nos da 750 mini estacas. Dependiendo, ¿no? Del porte de la variedad, no tanto de la variedad, sino más bien del porte, que si ramifica o que si no ramifica. Esas mini estacas, ¿verdad? Yo las llevo al taller y las pongo en un periodo de aclimatización o endurecimiento para que se me desarrollen. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, en términos de mes a mes y medio, ¿no? Estas ya están listas para irse al campo. Entonces, si era una variedad que ramificaba, como por ejemplo la quintalera, ¿no? Que mucho ramifica. Una que no ramifica es la arbolito, ¿sí? O la ceiba ramifica, ¿no? La Jerusalén, la Valencia no ramifica, etcétera, etcétera. Bien, entonces es estar claro, ¿no? Si ramifica, vamos a obtener 15 mini estacas por planta. Perdón, 30 mini estacas por planta. Si no ramifica, vamos a obtener menos, serían 15. En un periodo de mes, mes y medio, estas ya están listas para establecerlas en el campo. 4 meses después de haberla establecido en el campo, yo puedo realizar nuevamente el segundo corte. Selecciono las 1500 que establecí y comienzo a multiplicarla vía mini estacas. Yo ya sé que si ramifica, yo obtengo 30 mini estacas por planta y si no ramifica, yo obtengo 15. Entonces, en el primer corte de las 50 plantas madres de una variedad que ramifica, yo obtuve 1500. Esas 1500 yo las establecí en campo. Al cabo de 4 meses de haberlas establecido en campo, nuevamente voy a cortarlas, las 1500, y comienzo a multiplicarlas vía mini estaca. Y en ese segundo corte yo logré obtener 46.500 mini estacas. Es decir, plantas, futuras plantas para la producción, ¿no? Entonces, esta cantidad de plántulas, ¿no? O plantas, me garantizan a mí la siembra de alrededor de 6.5 manzanas a partir de 50 plantas madre en un periodo de 8, 9 meses y medio, ¿no? Yo obtengo la cantidad de 46.500 para sembrar 6.5 manzanas, ¿no? En el otro ejemplo, pues me da apenas cerca de 2 manzanas en el caso de las que no ramifican. Pero aquí estamos demostrando una manera sencilla, práctica, de cómo potencializar el número de semillas por planta a partir de la técnica de mini estacas, ¿no? Entonces, 50 plantas madre. Normalmente, en condiciones de productor, 50 plantas madres significan de que por cada planta el productor le saca 10 estacas, ¿no? Entonces, el productor obtendría de estas 50 madres, de estas 50 plantas madre, obtendría
al final 500 plantas. Y eso 500 no representa ni qué sé yo, ni medio tercio, ¿no? de una manzana, ¿no? Es decir, es insignificante, ¿no? La producción de esa cantidad a partir de 50 plantas madre. Sin embargo, con la técnica de mini estacas, a partir de 50 plantas madre, nosotros en 8 o 9 meses tenemos cerca de 7 manzanas. Bien. El otro método eficiente para la propagación vegetativa, ¿no? y de propagación vegetativa de yuca es el método de los brotes tiernos. Básicamente es parecido al de las mini estacas, la podemos multiplicar a partir de mini estacas o la podemos multiplicar a partir de estacas comerciales de 4 a 6 yemas, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, inducir a la brotación de la mini estaca o las estacas comerciales al cabo de, qué sé yo, 12 días después de haberse establecido la semilla, el material vegetativo, estas comienzan a producir brotes tiernos. Hacemos un corte en el brote tierno y lo establecemos, ¿no? en un recipiente, ya sea en medio líquido o en medio sólido. Si es en medio líquido, simplemente necesitamos agua limpia, y si es en medio sólido, necesitamos un sustrato que esté estéril y que no nos vaya a causar ninguna enfermedad. Como se muestra en la figura F, el brote tierno enraizado, ya esto es un periodo de 31 días, ¿no? Así quedan al final estos brotes tiernos a partir de mini estacas o estacas comerciales de 4 a 6 yemas, ¿no? ¿Qué queremos demostrar aquí? Bueno, la cantidad de semillas por plantas que nosotros podríamos producir si consideramos la técnica de propagación de los brotes tiernos. Entonces, básicamente es el mismo ejemplo. A los 7 o 9 meses de haberse establecido el cultivo en campo, nosotros vamos a campo, seleccionamos las mejores plantas madres. En este caso, el ejercicio consiste en 50 plantas madres, ¿no? Y la propagación va a ser vía mini estaca, considerando las que ramifican. Sabemos que las que ramifican nos producen 30 mini estacas, si lo multiplicamos por 50 nos da 1500. Eso en el primer corte. A los 30 días, ¿no? del taller, nosotros vamos a obtener por cada mini estaca producida 8 brotes, ¿no? Es decir, 1500, dos brotes, ¿no? 2 brotes en un periodo de 30 días. Entonces, eso nos da al final 3000 brotes tiernos. Y en un periodo de un año, de estas 3000, nosotros vamos a tener 8 brotes tiernos por cada brote tierno establecido en el taller o en Casamaya, ¿no? Entonces, esto nos da al final una cantidad de 24.000 brotes tiernos o futuras plantas para ser establecidas a campo, ¿no? En un periodo de un año. Y esta cantidad nos permite sembrar alrededor de 3.4 manzanas, ¿no? En el caso de las que no ramifican, el mismo ejemplo, pero el área a sembrar es similar que las mini estacas, ¿no? Dos manzanas máximo. Bien. La siguiente técnica es la de yemas axilares. Y nuevamente, el paso 1 consiste en ir al campo, seleccionar las mejores plantas madre, ¿no? Ya conceptualizamos qué significa plantas madre, las mejores plantas, las más desarrolladas, las que estén menos enfermas. El segundo paso es cortar a 20 centímetros, ¿verdad? Un pedazo de tallo, de manera que de ahí podríamos agarrar la planta para seguir cortando, ¿no? El tercer paso es realizar el corte de la hoja en forma circular o en forma de roseta, ¿no? Ese corte se visualiza de esta manera, ¿no? Entonces agarramos la hoja, la juntamos, los lóbulos estos de la hoja, ¿no? Los juntamos con una gilet, le pasamos la gilet y de manera que el corte deje la hoja en forma circular, ¿no? De este modo. Esa es la idea. Bueno, la idea de hacer este corte
es que a la hora de estar extrayendo las yemas nos facilite de una manera más práctica la extracción de yemas, ¿no? Si no hacemos este corte en esta hoja, se nos va a complicar mucho, ¿no? Y esto podría ser peligroso porque recuerden que estamos utilizando una gilet y nos podríamos cortar. Entonces es sugerible, se sugiere en este caso realizar un corte circular en la hoja de manera que quede en forma de roseta o redondo, ¿no? La extracción de la yema tiene que ser un corte en forma de V, como aparece aquí. La idea del corte es primero pasar la gilet por encima del brote y luego por debajo de este, de manera que se encuentre el corte superior con el corte inferior, ¿no? Y quede esta forma, ¿no? La extracción. Una vez que extraemos la yema, ¿no? Esta la depositamos en un recipiente con agua, no necesariamente tiene que estar limpia. Sugerible pues que desde a partir de acá se trabaje con un medio líquido limpio, ¿no? Es decir, agua limpia más que todo. Luego que terminamos de extraer grandes cantidades de yema, esta la vamos a depositar en un recipiente. No necesariamente tiene que ser de vidrio, sí, puede ser de plástico, pueden ser envases de bebidas, ¿no? Pero lo importante de esto es que estos recipientes tienen que estar limpios, totalmente limpios. Es decir, si tenemos que lavarlos con cloro, hay que lavarlos con cloro. Si tenemos que hervirlos en agua, hay que hervirlos en agua, de manera que estemos muy seguros que estos recipientes que vamos a utilizarlos estén limpios, ¿no? Y así se va observando, ¿no? Las grandes cantidades de yemas que hemos extraído, ¿no? Al final estas yemas se nos van a convertir en plantas de yucas potenciales para la producción, a como se observan estas imágenes, ¿no? Bien, en resumen, ¿no? Este método se realiza a partir de los 4 meses de haberse establecido la parcela de yuca, es decir, si sembramos en enero, febrero, marzo, abril y mayo, ahorita mayo es el mes de ir a seleccionar esas 50 plantas madre, considerar si la planta ramifica o no ramifica. En el caso de que las plantas ramifiquen, nosotros también obtenemos mayor número de hojas por planta. Entonces, al final recordemos que en la hoja contenida está la yema, ¿no? Entonces, cada hoja nos va a facilitar una yema. Entonces, las variedades que ramifican tienen el mayor número de hojas por planta, ¿no? Si las comparamos con las que no ramifican. Entonces, yo les voy a explicar el ejercicio con las que ramifican, ¿no? Entonces, fuimos al campo 4 meses después de haberse establecido en el lote de producción, seleccionamos las mejores 50 plantas madre, en este caso 50, el productor puede comenzar con 10, con 5, con 20, con 15, con 30, con 100, 200, las que él quiera, ¿no? Luego comenzamos, una vez que seleccionamos las plantas madre, ¿verdad? Comenzamos a extraer las yemas en nuestro taller más que todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada planta madre nos produce alrededor de 60 hojas, perdón. Si eso lo multiplicamos por 50 nos va a dar 3000. A la hora de extraer las yemas nosotros vamos a tener una pérdida considerable del 10%. Esto se debe a que no tenemos la práctica para extraer las yemas y lo podríamos hacer bien o lo podríamos hacer mal, ¿no? Entonces, allí nosotros evitamos que tengamos datos sesgados, ¿no? Entonces decimos que vamos a tener una pérdida del 10%. Bien, extraemos y de las 3000 plantas tuvimos de las 3000 yemas que se cortaron, ¿no? Tuvimos una pérdida del 10%, eso nos da 2700 plántulas. Esas 2700 plántulas pasan en un periodo de aclimatización por máximo 22 días, ¿no? Un mes o mes y medio máximo, pero con 22 días, 25 días es más que suficiente. Entonces esas 2700 plántulas, de las 2700 plántulas tuvimos nuevamente una pérdida del 10%
por esto de que el agua estaba contaminada, de que los recipientes no los limpiamos muy bien, que había mucho polvo, que se nos olvidó, etcétera, etcétera. Entonces hubo una pérdida del 10% a partir de 2.700 plántulas que establecimos, ¿no? Al final nos quedamos con 2.430 plántulas ya definitivas en campo, con una pérdida aproximada del 20%, partiendo de 3.000 yemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el segundo corte, es decir, a los 4 meses después de haberse establecido el primer corte, ¿no? De las 2.430 que establecimos, volvimos a extraer vía yemas axilares y eso nos da un aproximado de 145.800 yemas o futuras plantas madres, ¿no? Que eso nos va a permitir, ¿no? Establecer aproximadamente 20, 21 manzanas partiendo de 50 plantas madre en un periodo relativamente corto de 8 meses, más que todo, ¿no? Entonces, acá termina mi presentación. Básicamente, esto es lo que estamos haciendo para contrarrestar aquellos factores que limitan, aquellos factores principales que limitan la producción y el cultivo de yuca, desde el punto de vista de la disponibilidad y la multiplicación de semillas de manera masiva, ¿no? Con métodos muy eficientes para la propagación, obtención de semilla vegetativa de yuca. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes.